Muy bien, y aunque la oración que ahora vamos a ver no es en sí parte de la armadura, sí que nos enseña cómo debemos vestirla. Así que vamos a ver la segunda parte de la predicación, cómo vestir toda la armadura. Leemos. Vamos a leer el versículo 13 para continuar en el 18. Dice así: por tanto, dice Pablo en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. ¿Y cómo podemos vestirnos con toda la armadura de Dios? Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así es la manera en la que debemos vivir nuestra vida cristiana, con la armadura de Dios puesta y abrochada con la oración. Por eso la vida de lucha del cristiano ha de ser en oración en todo tiempo. ¿Vale? En todo tiempo. Bien, no debemos pensar en la oración como un momento determinado del día del cual apartamos unos minutos y nos dirigimos al Señor. Sí, es eso, pero también es mucho más que eso. Es orando en todo tiempo. Pero, pastor, ¿cómo puedo orar en todo tiempo? Bueno, la vida cristiana es un estilo de vida en el que estamos en comunión permanente con Dios. Por eso podemos estar orando en todo tiempo. En casa, en el trabajo, en el colegio o en la universidad. Si algo se distingue en la vida de un cristiano es que vive su vida de manera continua en presencia de Dios. No solo en la iglesia y luego hace lo que le da la gana porque piensa que Dios no le ve, no, vive su vida en continua presencia delante del Señor. Esta vida vivida así hace que podamos estar siempre en comunión y en compañerismo con Dios y, por lo tanto, en oración permanente. Esto no significa olvidarse de los momentos a los que le dedicamos un tiempo específico de oración, ¿no? En nuestra casa, ni tampoco a esos momentos, a esas reuniones de oración con los demás hermanos de la iglesia, no. Pero lo cierto es que si tú y yo tenemos una buena comunión con Dios, una buena comunicación con Dios, lo que estamos haciendo es estar en continua oración con Él. Eso es algo natural en el creyente. Bueno, debiera ser natural. Si esto no es así, malo. Cualquier cosa que te ocurre en la vida, la comentas y la consultas con tu Señor. No solo tienes un tiempo determinado de oración y el resto del tiempo te olvidas de tu relación con el Señor, no. Sino que un verdadero hijo de Dios está orando en todo tiempo. Y además lo hace en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Bueno, desde luego no se refiere a hablar en lenguas. A lo que Pablo se refiere es que al orar, para que realmente sea orar, ha de estar el Espíritu Santo presente. De hecho, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuando confiamos en su poder y en su sabiduría y no en la nuestra. Además, si estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios, entonces orar en el Espíritu lo que significa es que debemos dejar que sea esa palabra de Dios la que nos dirija y domine y no nosotros y nuestro torcido y egoísta corazón. Y es que cuando estamos llenos de la palabra de Dios es cuando empezamos a tener, claro, los mismos pensamientos de Dios. Esos mismos pensamientos que Dios tiene. Y es entonces cuando podemos pedir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, ¿entendéis? Tan sencillo como eso. Porque tenemos los pensamientos de Dios en nuestra mente permanentemente. Además, tener este espíritu de oración en todo tiempo hará que deseemos participar en las reuniones de oración de la Iglesia, ¿no? Que queramos estar con el resto de los hermanos en oración y no al revés. Que no pensemos que como ya tenemos comunión con Dios, pues ya no necesitamos estar en relación y en comunión con el resto de los hermanos y en oración con ellos. Claro. Esto lo da el estar en el Espíritu permanentemente con el Señor. La Biblia no dice cuál es el mejor lugar para orar, tampoco el mejor momento para hacerlo. Lo que la Biblia nos dice es que lo hagamos en todo tiempo y en el Espíritu. ¿De acuerdo? No dice ni el lugar ni el tiempo, dice en todo tiempo y en el Espíritu.
Además dice con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. A lo que se refiere con esto es que cuando en nuestra batalla diaria estamos usando la armadura de Dios, pues normalmente estamos en el trabajo, en la clase o en la calle, y no en un lugar cerrado, en nuestro cuarto, donde nos podemos poner a orar, o en las reuniones de la iglesia. Nos suele pillar fuera. Es entonces cuando podemos orar con todo tipo de oración y súplica. O sea, todo tipo de oración y súplica puede ser un momento de adoración ante la misericordia de Dios en tu vida, porque algo ves en ese momento que te da el impulso de adorar a Dios. O un momento de confesión, ¿no?, ante la revelación de un pecado que estabas cometiendo en el trabajo. O un momento en el que te acuerdas de pedir por tu pastor y oras por él para que tenga tiempo y paz para preparar el sermón que te va a alimentar esa semana. O un momento de intercesión por algún hermano que te ha pedido que ores por algo concreto. O una oración de acción de gracias al Señor por haberte salvado de cualquier cosa que has descubierto en ese momento. O sin más, por la vida eterna que Dios te ha regalado en Cristo Jesús. Así que orar con todo tipo de oración y súplica puede ser adoración, puede ser confesión, puede ser una intercesión en un momento determinado, puede ser una oración de acción de gracias en cualquier momento. Este tipo de oraciones son el testimonio de una vida en comunión con Dios y llena de plenitud. Y sin embargo no estamos encerrados en nuestro cuarto orando al Señor, sino que casi siempre nos pilla en la calle o en la clase o en nuestro trabajo. Así que tenemos que orar en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y súplica y con toda perseverancia. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, nos dice el Señor. Y velad y orad para que no entréis en tentación. Por lo tanto, perseverar es estar firmes, es estar despiertos, es estar alerta ante un enemigo que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Perseverar es mirad, velad, orad. Hay que recordar que vivimos en un territorio, la libertad y la verdad, regaladas por Cristo Jesús, territorio sobre el cual construimos nuestro hogar, que nos ha sido entregado por el Señor para que lo cuidemos, pero que sin embargo el enemigo anda buscando cómo conquistar de nuevo, cómo recuperar. De ahí la necesidad de estar siempre con la espada en la mano. Por eso, perseverar en la oración significa no dejar de orar por algo que vemos que Dios nos lo hasta que Dios nos lo entrega, ¿no? No dejar de orar hasta que Dios nos lo entrega. Y me puedes decir, y con razón, puede que Dios no nos lo dé, pero si creemos en el Espíritu que esa petición es del Señor, lo que Él quiere es que no dejes olvidado tu pedido al primer intento. Y sé de lo que hablo porque esto a mí me ocurre mucho. Dios quiere verte resuelto, determinado a pedir aquello que crees que está en su voluntad hasta que lo veas solucionado. O, y esto lo quiero resaltar, ya veas que no era su deseo para ti. Que se puede dar, de hecho, es lo que más se da. Además, el tiempo de espera en una petición hace que podamos estar más en comunión con el Señor, de manera que podemos llegar a discernir si realmente ese era o no su deseo para nosotros. Debemos, pues, estar orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Lo que esto significa es que los efesios debían orar no solo por ellos y su congregación, sino por todos los miembros de todas las iglesias que ellos conocían. Es normal que oremos por nuestros hermanos, especialmente por los de nuestra iglesia local. Ellos son los soldados que caminan junto a mí en la batalla.
Por eso no solo debo orar por mí, debo orar por ellos porque son los soldados que me acompañan. Si ellos caen, yo tendré muchas posibilidades de caer también. Claro. Tengo que levantar mi escudo de la fe junto a todos ellos para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno.